Otro proyecto que prometía orden, identidad y futuro acaba de terminar en una decepción. Rubén Amorim llegó a Old Trafford como uno de los entrenadores más atractivos del fútbol europeo, con una idea clara, un estilo irreconocible y la fama de haber construido algo serio en Portugal. Pero hoy, su etapa en el United termina de la peor forma, sin identidad, sin resultados y con un club más roto de lo que estaba cuando llegó. En este video no vamos a hablar de memes ni de culpables fáciles, vamos a analizar por qué Amorim no triunfó, qué errores cometió y qué falló a nivel táctico, psicológico y humano. Porque Manchester United volvió a devorar a un entrenador que parecía preparado, porque parece que el problema no es solo Amorim, el problema es Old Trafford. Rubén no llegó sin currículum. En el Sporting construyó un equipo con identidad clara, disciplina y una estructura moderna. Su 3-4-3 no era improvisación, era un sistema trabajado, ensayado, interiorizado por sus jugadores. El problema es que el Manchester United no era el Sporting y la Premier League no era la Liga de Portugal. Amorim necesitó tiempo y el United no supo darle ese tiempo necesario, pero en sus primeros meses el mensaje fue contradictorio. Quería resultados inmediatos, con una plantilla que no estaba hecha para su idea, y ahí fue que comenzó una pequeña fractura. El mayor error de Amorim fue adaptar esa idea a un contexto que no existía. Insistió en el sistema de 3 centrales y carrileros largos, pero esos centrales no dominaban la salida limpia. Los carrileros no tenían recorrido ni lectura defensiva, el mediocampo quedaba partido y el equipo perdía el control y la profundidad. Un claro ejemplo de lo que perdió Ten Hag cuando se fue. El United se volvió un equipo tan predecible y tan lento que cualquier equipo le hacía daño. No atacaba bien y tampoco defendía bien. Y lo más grave es que no había un plan B. Cuando el sistema no funcionaba, Amorim no corregía, resistía con lo mismo. En la Premier League la rigidez se castiga. Otro punto clave fue la mala gestión de perfiles, porque varios jugadores se vieron obligados a jugar en roles que no dominaban. Extremos jugaban como carrileros, mediocampistas defensivos como interiores, centrales expuestos en un mediocampo que no podía haberle favorecido a Amorim. Eso generó una inseguridad atrás, errores que eran más constantes en cada partido, pérdida de confianza en muchos jugadores que eran la posición y estaban en el banco. Una desconexión colectiva con toda la plantilla y el equipo no se sentía cómodo, y cuando un vestuario no se siente cómodo, deja de creer solamente en el entrenador. Y aquí uno de los puntos más delicados es que Amorim nunca conectó con ellos. Su discurso era claro, pero no todos lo compraron. Algunos jugadores sentían que no habían esa meritocracia, los cambios eran demasiado tardíos y las decisiones eran inflexibles. Y en un club como el United, cuando los líderes del vestuario dudan, el proyecto muere en silencio. No hubo una rebelión abierta, pero sí hubo una distancia emocional con su entrenador. El fútbol sin conexión no funciona, y eso parecía haber pasado en Old Trafford. Porque no solamente es un estadio, es una presión constante, una historia que aplasta y una afición que exige identidad incluso cuando el equipo la pierde. Amorim nunca logró que el United jugara como el United. No había vértigo, no había alma, no había ese caos controlado que históricamente definió el club. El equipo jugaba, pero no emocionaba. Es como que jugaba por jugar. Jugadores que solamente hacían sus jugadas individuales, pero no había nada colectivo. Y uno de los aspectos más preocupantes del ciclo de Amorim fue la relación rota o nunca consolidada con los jóvenes que representaban el futuro del club. Porque si algo definió históricamente al United fue su capacidad de proteger y confiar en sus jóvenes talentos, y bajo Amorim eso se perdió completamente. Y uno de sus claros ejemplos es Kobbie Mainoo, que pasó de la brújula del equipo a una pieza desorientada. Al inicio del proyecto era uno de los pilares más emocionales del equipo, un mediocampista con personalidad, lentura, pausa, un liderazgo silencioso, pero con el pasar de los meses su rol se volvió confuso, con cambios constantes de posición.
Maino pasó a ser un jugador que ordenaba el equipo, a uno que corría para apagar incendios, y eso, es un jugador joven que fue letal para él, no porque no tenga talento, sino porque le quitó su claridad mental. Alejandro Garnacho fue otro más de su lista. El caso es un poquito más simbólico, ya que era un extremo eléctrico, emocional, desequilibrante y que vivía de uno contra uno, de la libertad y el impulso. O Amorín, Garnacho fue alterado constantemente, nunca tuvo su continuidad real, fue elegido tácticamente sin explotar, y el mensaje era contradictorio, que sea decisivo, pero que no se equivoque. Y en el fútbol, ese mensaje mata mucho más que la mente, puede matar la creatividad, y Garnacho dejó de intentar, dejó de arriesgar, y cuando un extremo deja de hacerlo, ya no es extremo. Otro jugador que también pasó por lo mismo fue Rasmus Højlund, un delantero sin alimento en el United, que quizás sea uno de los casos más dolorosos, donde ahorita mismo la está rompiendo en el Napoli, cuando pensaban que el problema en el United era el 9, y no lo es. Pero aquí es que hay un error más a fondo que muchos entrenadores cometen en clubes grandes, y Amorín, acostumbrado a que un Sporting donde los jóvenes crecían dentro de un sistema sólido, asumió que podía exigir lo mismo en un United, que no era igual que el Sporting, ya que el United estaba totalmente roto, pero no es la misma forma de crear jóvenes con estabilidad que hacerlo en un movimiento de caos. Maino, Garnacho, Højlund, McTominay, jugadores jóvenes con una madurez inmediata, estructura, con una responsabilidad que se les pidió y se les exigió, y un liderazgo que no tenía red. Y eso no es formar, eso es exponer a tu jugador. Y el resultado fue más que evidente: un bajón de rendimiento, una frustración visible, lenguaje corporal negativo y una desconexión emocional. El equipo no jugaba mal, se sentía perdido. Y en los grandes clubes, los jóvenes no solo es un futuro sin esperanza, son energías, ilusión, que cuando ellos dejan de creer, el vestuario se enfría, la grada se pierde y el proyecto pierde mucho más que algo, pierde el alma que la esperanza. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En Manchester no solamente no tenía rebeldía, no tenía frescura, no tenía esa chispa juvenil históricamente que salvó al club en momentos oscuros, porque esos jóvenes nunca se sintieron protagonistas, solo eran las piezas de un sistema que nunca funcionaron. Rubén terminó un proyecto que nunca inició. Poco a poco, ese proyecto se fue vaciando, no solo por resultados, sino por emoción, por conexión y por identidad. Amorim dirigió 63 partidos como entrenador del Manchester United en 14 meses. Su balance fue de 25 triunfos, 15 empates y 23 derrotas, reflejando inestabilidad y falta de regularidad. En la Premier League, su récord global fue de 15-13, con un promedio de 1.3 puntos por partido. Estos números explican por qué su relación con el club se tensó y terminó en despido. Pero, ¿fue todo problema de Manchester United o de Amorim? Aquí está la pregunta. Y sí, Amorim fracasó, pero no fue el único culpable. El Manchester United es un club sin proyecto deportivo estable, sin paciencia y sin una coherencia entre fichaje y entrenador. Amorim no era el salvador, pero tampoco era el desastre de que hoy se pinta. Fue un entrenador con una idea clara, en un club que no sabe qué quiere ser. La salida de Amorim no solucionará el problema, solo confirmará algo que ya todos estamos de acuerdo, que el Manchester United está cada vez más hundido. No necesitan otro entrenador, necesitan una idea clara, una idea que les demuestre un proyecto real, porque mientras Old Trafford siga devorando ideas sin construir estructuras, no habrá técnico que sobreviva. Amorim se va, pero el caos en el United se queda, y el United seguirá buscando algo que aún no sabe qué es.